en torno a un proyecto político que resulte aceptable más allá de los límites de cada uno de nuestros electorados. Y que precisamente por eso, por abrirse a tantos y tan diversos, sea un proyecto ilusionante. Esta es la esencia, señorías, del acuerdo que hemos firmado con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. A todos y cada uno de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y también al presidente, al señor Rivera, les doy públicamente las gracias por su valentía y por su coraje. Agradecimiento que hago extensivo a los militantes de base del Partido Socialista que refrendaron en un 80% el pasado sábado ese acuerdo. Y agradecimiento que hago extensivo al Grupo Parlamentario Socialista. Señorías, llevan razón los que dicen que el acuerdo del Partido Socialista y Ciudadanos no es suficiente en escaños. Es una evidencia. Pero el acuerdo es el indispensable principio de la solución, porque para ir a cualquier parte hay que levantarse y dar un primer paso. Y eso es lo que hemos hecho. Es la prueba de que dos grupos parlamentarios políticos con ideologías diferentes y programas diferentes pueden buscar puntos de entendimiento. Ni estamos de acuerdo con el programa electoral de Ciudadanos, ni Ciudadanos está de acuerdo con el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español. Pero, señorías, a lo largo de este mes hemos logrado alcanzar un acuerdo en torno a 200 puntos, a 200 medidas en las que podemos encontrar un territorio compartido. Es un acuerdo negociado. No es el programa de Ciudadanos y tampoco es el programa del Partido Socialista Obrero Español. Y fruto del diálogo, también hemos puesto de manifiesto distintos asuntos en los que discrepamos. Y gracias al diálogo sabemos cuáles son esas diferencias y hemos pactado una posición desde la que arrancar. Señorías, hasta la peor de las medidas del acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos es mejor que mantener al señor Rajoy en funciones durante 2 meses. Un acuerdo, señorías, que representa a 9 millones de españoles y españolas de opciones diferentes. Un acuerdo que no confronta, sino que convoca a la mayoría de españoles. Un acuerdo abierto al encuentro de otras formaciones políticas que no se resignan, que sueñan con cambiar el rumbo del país. Un acuerdo que ofrece una salida centrada al atasco político que vive España. Un acuerdo que ofrece soluciones a los principales problemas y demandas de los españoles. Un acuerdo lleno de esperanza en un futuro mejor para todos, lejos de verdades inamovibles, de planteamientos utópicos y de formulaciones mágicas. Un acuerdo que, además de proponer un conjunto coherente de medidas para la reforma progresista de España, muestra una forma de hacer que ya es en sí misma una reforma de la vida política en nuestro país. El acuerdo presenta soluciones a los 5 grandes desafíos que hoy componen nuestra realidad y cuya solución marcará el futuro del país: el empleo, la desigualdad, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción política, el papel de España en el mundo y en la Unión Europea y resolver la crisis de convivencia que se sufre en Cataluña. 5 desafíos que enfrentaremos con trabajo y con tesón y que requieren del diálogo con la sociedad, con los agentes sociales y entre las fuerzas parlamentarias. 5 desafíos que necesitan soluciones, algunas muy urgentes, señorías. Soluciones en las que, cuando la voluntad de unión y de cambio es cierta, no cuesta encontrar un entendimiento. Con generosidad, sin visiones miopes, en busca de acuerdos duraderos que sienten las bases para una España mejor. Señorías, pasan los años y en la agenda de la sociedad española sigue pendiente el desafío en el que debemos volcar todas nuestras fuerzas, y es la lucha contra el paro y la creación de empleo. Casi 5 millones de españoles y españolas buscan empleo y no lo encuentran. 2 millones desde hace más de 2 años. La falta de oportunidades hace que nuestros jóvenes emigren o tengan empleos precarios en sectores ajenos a su formación. Las mujeres sufren la desigualdad salarial, el paro o la jornada doble en el hogar y en la oficina. Las personas con discapacidad han visto recortadas sus opciones de acceso al mundo laboral durante estos últimos 4 años. Los jóvenes de 40 años ya son considerados viejos en el mercado de trabajo
y los mayores de 50 años corren el riesgo de prejubilarse o el paro de larga duración. Quienes tienen empleo hoy cobran menos salario, pero trabajan más horas. Los contratos estables dieron paso a empleos precarios, por horas, y los autónomos ven cómo sus cotizaciones se comen la mitad de su sueldo sin que ello les garantice la protección social que merecen. No tener empleo, señorías, es algo peor que no tener una fuente de ingresos. No tener trabajo es carecer de una fuente esencial de autoestima y de seguridad personal y familiar. El paro no solamente hace vulnerable a cada persona parada en particular, el paro hace vulnerable a España en sí misma. Con un paro como el que sufrimos, hay muchos ciudadanos en riesgo de exclusión social. Las redes de protección social durante estos últimos 4 años se han debilitado y la sociedad hoy es más vulnerable al abuso organizado de los más fuertes. Señorías, cuando escuchamos desde los organismos internacionales decir que deberemos esperar una década para reabsorber el paro actual, nuestra respuesta no puede ser echarle la culpa al de antes, al de ahora, resignarnos o mirar hacia otro lado. Si tenemos estas tasas de paro, es porque nuestro modelo productivo se sostiene sobre sectores muy vulnerables al desempleo en caso de crisis y también por la falta de productividad y la baja competitividad de nuestra economía. Si algo nos ha enseñado la crisis es que no hay nada más político que la economía, porque es en la economía donde se traza la raya entre ganadores y perdedores, donde se decide qué tipo de relaciones laborales se fijan, donde se decide qué impuestos se pagan, quién paga impuestos y a quién se amnistían esos impuestos, donde se decide el uso o el mal uso, generalmente, de los recursos naturales. La economía, señorías, no puede ser ajena a la política y la política no puede ser ajena a la prosperidad de los ciudadanos. Pero, por desgracia, eso es lo que hemos visto en los últimos años, en los que se han aplicado políticas tan crueles como ineficaces. Eso sí, siempre bajo la bandera de la austeridad. Bandera, por cierto, que siempre enarbolan los que nunca fueron austeros a costa de quienes siempre lo fueron por necesidad. Señorías, tener en torno a 5 millones de parados y paradas, con la economía creciendo al 3% del PIB, es la mejor prueba del fracaso de una política económica y laboral practicada durante estos últimos 4 años. De la misma manera, tener y sufrir un déficit público del 5% del PIB, con una deuda pública que roza el 100% del PIB, son la mejor prueba del fracaso de una política presupuestaria y fiscal practicada durante estos últimos 4 años. Estos días, señorías del Grupo Parlamentario Popular, hemos conocido que la Comisión Europea llama la atención al Gobierno en funciones sobre ambos aspectos, sobre el paro, el déficit y la deuda, a la vez que anuncia, señorías, posibles sanciones por el incumplimiento de los compromisos de déficit público. Es decir, Europa nos va a sancionar a todos los españoles por culpa de la rebaja fiscal electoralista e injusta que hizo usted, señor Rajoy, en plena campaña electoral. Los españoles vamos así a pagar 2 veces el hecho de que usted antepusiera los intereses de su partido a los intereses generales de España. Ese es, y no otro, el tipo de actitud que queremos desterrar de nuestra vida política, mediante compromisos como los que hoy presento aquí en esta Cámara y que buscan situar los intereses de la gente por delante del egoísmo de partido. Así que, señorías, consolidar una recuperación económica sostenible y más justa, que beneficie a la mayoría, va a exigir de la unión de todos, de gobiernos e instituciones, de trabajadores y emprendedores, de empresas y economía social, de científicos y universidades. Y va a requerir 3 compromisos. El primero de ellos consiste en un cambio de modelo de crecimiento basado en la innovación y la mejora de la productividad. Un modelo que nos permita competir no haciendo las cosas más baratas, como ha hecho este Gobierno con la reforma laboral, sino haciéndolas mejor, con más valor añadido. Las políticas del Gobierno conservador nos han llevado a un modelo competitivo basado en costes laborales más baratos. Ese ha sido el sentido económico de la reforma laboral, que desprotege a los derechos de los trabajadores, reduce la capacidad negociadora de sus representantes e incrementa la discrecionalidad de los empresarios para alterar de forma unilateral las condiciones contractuales. Así que tenemos que impulsar un nuevo modelo de crecimiento inclusivo, medioambientalmente sostenible y fundamentado en la productividad, la estabilidad presupuestaria y un sistema fiscal justo, suficiente, como el que proponemos precisamente en el acuerdo que sustenta mi propuesta de Gobierno.
En este sentido,